a Cuerdas de Amor. Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuerdas de Amor. Nuestra pastora Blanca Loaiza les envía un cordial saludo a cada uno de nuestros oyentes. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a enfocar este audio a las personas que tal vez se encuentran pasando por esta circunstancia tan difícil en sus vidas, la cual es el homosexualismo. Y en el día de hoy intentaremos dar algunas pistas de cómo salir del homosexualismo. Es importante entender que la misión de la iglesia es llevar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas. En nuestra época y cultura hay retos especiales que debemos afrontar los miembros de la iglesia que estamos llevando a cabo esta misión, y en especial cuando tratamos con personas que experimentan atracción por personas del mismo sexo. Hay muchas fuerzas en nuestra sociedad que promueven una visión de la sexualidad en general y de la homosexualidad en particular, que no están de acuerdo con el propósito y el plan de Dios para la sexualidad humana, y trataremos de acercarnos al concepto que Dios tiene sobre la sana sexualidad que Dios le dio como regalo al ser humano. Algunos preguntarán por qué deben corregir esa conducta, y es porque para ellos la homosexualidad no es un problema, pero en los dos últimos capítulos, tanto científica como bíblicamente, pudimos confirmar que lo que están atravesando estas personas no es más que una distorsión en su sexualidad. Pero hoy queremos transmitirles un mensaje de esperanza, misericordia y del gran amor que Dios siente por ellos. Quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando analizamos este pasaje bíblico nos damos cuenta que la Biblia es muy clara con respecto a las personas afeminadas y a las que se echan con varones, tal cual como lo dice la palabra de Dios. Pero también podemos darnos cuenta que la palabra nos brinda una esperanza, porque dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que en el nombre del Señor Jesús es posible traer libertad a sus vidas. Y si hay alguna persona que se encuentra atravesando por esta circunstancia tan difícil, la cual es una sexualidad distorsionada, quisiera comenzar haciéndote esta pregunta: ¿tú naciste homosexual o tú escogiste ser homosexual? Si tu respuesta es que tú naciste homosexual, quiero comentarte que estás en lo incorrecto, ya que a través de diversos estudios científicos, y en especial los estudios hechos por Francis Collins, el cual es el padre del genoma humano, él mismo ha concluido que no existe tal cosa como el gen homosexual. Pero si tú, por el contrario, me respondes que tú has escogido ser homosexual, quiero decirte que hay una opción y una esperanza para tu vida. Porque si fuera algo con lo que tú naciste, tú no serías responsable y no habría nada que pudieras hacer. Pero como tú aceptas que tú has escogido libremente el ser homosexual, estás aceptando que es una elección personal y que por lo tanto esta puede cambiar si tú realmente lo deseas. Por ejemplo, para lavar el carro yo necesitaría 5 cosas. Necesito tener el carro sucio, porque evidentemente si está limpio no tendría por qué limpiarlo. Necesito agua, jabón, un paño o un trapo y tiempo, y yo podría tener todos esos elementos, pero eso no me obliga a hacerlo, sino que yo debo tomar la decisión de limpiarlo. Se debe comprender que no es un problema genético, sino que es una preferencia personal que puede ser modificada, y por lo tanto no estarías luchando contra tu biología, sino contra tus preferencias, al igual que todos los que luchamos con las diferentes concupiscencias y deseos de nuestra carne y corazón. Hay algo importante a tener en cuenta, y es que muchas personas de la comunidad LGBTI piensan que los cristianos nos creemos santos y sin pecado, pero no es así.
Nosotros reconocemos que somos pecadores, pero que solo podemos ser salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es que, como dice en Lucas 5:32, Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y la iglesia no es un lugar de gente inmaculada, por el contrario, y es, por así decirlo, es un hospital de pecadores que buscamos a Dios para ser sanados y limpiados constantemente. Pero hay varios principios generales que se deben comprender para salir del homosexualismo. Y el primero es que la iglesia siente un respeto por la dignidad humana. El mandato de la iglesia de predicar la buena nueva a todo el mundo en toda la tierra apunta a la dignidad fundamental que posee toda persona por haber sido creada por Dios. Dios ha creado a cada persona humana por amor y desea darle la vida eterna en la comunión de la Trinidad. Todo el mundo es creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto posee una dignidad humana innata e intrínseca que debe ser reconocida y respetada. En equilibrio con esta afirmación, la Iglesia enseña que las personas con inclinación homosexual deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Reconocemos que estas personas han sido y a menudo siguen siendo objeto de desdén, odio e incluso violencia en algunos sectores de nuestra sociedad. A veces este odio se manifiesta claramente, otras veces está enmascarado y da pie a formas más disimuladas de odio. Es deplorable que las personas homosexuales hayan sido y sean objeto de malicia violenta de palabra o de obra. Es importante que estas personas comprendan que Dios los ama, pero aborrece su conducta. El Señor y nosotros como su iglesia los recibimos con los brazos abiertos, sin ningún tipo de prejuicio o discriminación, pero tenemos la obligación de compartirles el Evangelio para que puedan encontrar en la persona de Jesús la sanidad de todo lo que los llevó a la homosexualidad. También es necesario que comprendan que el hombre y la mujer son el complemento perfecto y original de Dios. Por eso, en Génesis capítulo 2, versículos 18 y 22, por lo tanto, se debe entender el lugar de la sexualidad en el plan de Dios. El fenómeno de la homosexualidad plantea retos que solo pueden enfrentarse con la ayuda de una clara comprensión del lugar de la sexualidad dentro del plan de Dios para la humanidad. En el principio, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, lo cual significa que la sexualidad complementaria del hombre y la mujer es un don de Dios y debe ser respetada como tal. Precisamente porque hombre y mujer son diferentes y sin embargo complementarios, pueden juntarse en una unión que está abierta a la posibilidad de una nueva vida. Ahora bien, ¿cómo pueden cambiar su conducta o comportamiento? En el Salmo 119, en el versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También en Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante que estas personas vuelvan a Dios y que no se alejen por el solo hecho de que se han desviado del camino natural, porque la palabra de Dios en Proverbios 19:3 también nos dice lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, muchas veces las concupiscencias de nuestro corazón nos llevan a hacer cosas indebidas y después arremetemos en contra de Dios. También es importante que se comprenda que Dios no está enojado con ellos, aunque ellos se sientan tan lejos de Dios. Por lo tanto, si ellos quisieran salir de esta conducta, es necesario un crecimiento en santidad. Aunque la amistad humana es verdaderamente necesaria para la vida buena de una persona humana, la amistad con Dios constituye nuestro último fin. Toda persona humana ha sido creada para participar en la comunión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El trabajo de la Iglesia con las personas con inclinación homosexual debe tener siempre el objetivo primordial de fomentar la más grande amistad posible con Dios, la participación en la vida cristiana mediante la gracia santificante. Parte integral de la amistad con Dios es la santidad. Dios es santo y todos los que quieren acercarse a Dios deben igualmente volverse imitadores de Él. La Iglesia busca posibilitar a toda persona vivir el llamado universal a la santidad. Las personas con inclinación homosexual deben recibir toda la ayuda y el ánimo para abrazar este llamado personalmente y a plenitud. Esto implicará inevitablemente mucha lucha
y autodominio, pues seguir a Jesús siempre significa seguir el camino de la cruz, ya que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. La enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad está atenta a la ley natural impresa en la naturaleza humana y es fiel a las Sagradas Escrituras. Esta enseñanza ofrece un rayo de luz y esperanza en medio de considerable confusión, intensa emoción y mucho conflicto. Sin embargo, dentro de nuestra cultura hay varios obstáculos que hacen más difícil para algunas personas reconocer la sabiduría que esta enseñanza contiene. Un obstáculo es la intolerancia hacia quienes son percibidos como diferentes. Sigue siendo cierto que algunas personas identificadas como homosexuales son víctimas de la violencia. El hecho de que los actos homosexuales sean inmorales nunca pueden ser usados para justificar la violencia o discriminación injusta. Al mismo tiempo, hay rasgos específicos a la cultura occidental contemporánea que inhiben la recepción de la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sexuales en general y sobre la homosexualidad en particular. Por ejemplo, hay una fuerte tendencia hacia el relativismo moral en nuestra sociedad. Muchos no admiten una base objetiva para los juicios morales, no reconocen ningún acto como intrínsecamente malo, sino que mantienen que los juicios sobre lo bueno y lo malo son enteramente subjetivos. Desde este punto de vista, los asuntos de moralidad sexual deben ser dejados a los individuos para que estos decidan según sus propias preferencias y valores, con la única restricción de que no causen daño manifiesto a otro individuo. Como la enseñanza de la Iglesia insiste en que hay normas morales objetivas, en nuestra cultura hay quienes presentan esta enseñanza como injusta, esto es, como opuesta a los derechos humanos básicos. Tales alegaciones suelen provenir de una forma de relativismo moral que está unida no sin inconsistencia a una creencia en los derechos absolutos de los individuos. En este punto de vista se percibe a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular o como si interfiriera con la libertad individual. De hecho, la Iglesia afirma y promueve activamente la dignidad intrínseca de toda persona. Como personas humanas, las personas con inclinación homosexual tienen los mismos derechos básicos que todas las personas, incluyendo el derecho a ser tratadas con dignidad. Sin embargo, la orientación sexual no constituye una cualidad comparable a la raza, origen étnico, etc., con respecto a la no discriminación. En consecuencia, no es injusto, por ejemplo, limitar el lazo del matrimonio a la unión de una mujer y un hombre. No es injusto oponerse a otorgar a las parejas homosexuales los beneficios que en justicia deben pertenecer al matrimonio solamente, cuando el matrimonio es redefinido a fin de hacer que otras relaciones sean sus equivalentes. La institución del matrimonio se devalúa y se debilita más. Otra característica común de las sociedades occidentales que plantean un obstáculo a la recepción de la enseñanza de la Iglesia es la difundida tendencia hacia el hedonismo, es decir, una obsesión con la búsqueda del placer. Esta tendencia está estrechamente relacionada con el consumismo de nuestra cultura, que promueve un enfoque de la vida marcado por la preocupación por maximizar el placer. Contempladas desde esta perspectiva, las relaciones sexuales son vistas simplemente como otra forma de placer. La promiscuidad es considerada no solo aceptable sino normal. La virtud de la castidad se vuelve incomprensible, incluso puede parecer una negación del placer malsana y antinatural. Además, hay muchos en nuestra sociedad, particularmente en las industrias de la publicidad y el entretenimiento, que hacen enormes ganancias aprovechándose de esta tendencia y que trabajan para promoverla con sus acciones. Dadas tan fuertes influencias en nuestra cultura, no es de sorprender que haya una serie de grupos activos en nuestra sociedad que no solo niegan la existencia de normas morales objetivas, sino que también buscan agresivamente la aprobación pública del comportamiento homosexual. El mensaje de tales grupos engaña a muchas personas y causa considerable daño. Ante este desafío, la Iglesia debe continuar sus esfuerzos por persuadir a las personas mediante el argumento racional, el testimonio de su vida y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Quisiera compartir un texto bíblico que está en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya para terminar, en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2,
Dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que este es el mensaje de esperanza que queremos transmitirle a todas las personas que tal vez se encuentran pasando por este desierto e incertidumbre con respecto a su sexualidad. Esperamos que haya sido de gran ayuda y de gran edificación para cada uno de nosotros. Dios los bendiga.